Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estamos con la carta a los Filipenses. Estamos aún en el capítulo 1. De hecho, hoy terminamos el capítulo 1. Estamos viendo los versículos 27 al 30. Esos son los que veremos hoy. El tema es trabajar juntos por la causa del Evangelio. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Prepare, Señor, esta palabra y caiga en tierra fértil, Señor. Que sea edificada tu iglesia y que sea transformada la vida de las personas que aún no te conocen, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú tienes el poder para hacer la obra, Señor. Ten misericordia, Señor, de esas personas que van a escuchar, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Que ellos puedan ver tu gloria y que puedan ver, Señor, que aún está la gracia, Señor, y que es la oportunidad hoy, Señor, de ser salvos. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema, trabajar juntos por la causa del Evangelio. Trabajar juntos por la causa del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Vamos a dar un repasito de lo que vimos la semana pasada para que podamos unir este tema. La semana pasada vimos al apóstol Pablo que estaba atrapado en dos decisiones. Dijimos que una era el progreso del Evangelio y la otra era estar en la gloria de Dios. Dijimos que las dos eran buenas y que eran de grande bendición, que era una doble ganancia. Él decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo decía, si vivo, decía Pablo, es para seguir sirviendo a los hermanos, a los amados hermanos de Filipenses y para el progreso del Evangelio. Si muero, o sea, decía Pablo, pues se cumple mi más grande deseo, mi más grande anhelo, pues haber dado todo mi ser por Cristo, por su Evangelio, glorificándolo con mi vida y luego estar en la presencia del Señor, mi Salvador, mi Señor, decía Pablo, ese Dios hecho carne. Voy a estar frente a su gloria. Y era lo máximo para Pablo, ¿no? Y esto último que acabamos de decir, aún sigue retumbando en mí y aún debe seguir retumbando en los cristianos porque es lo que el verdadero cristiano anhela, es lo máximo para él, lo desea con todo su corazón. Estar en la presencia para siempre de ese Dios hecho carne, de Dios, ese Dios trino, sin pecado, sin seducciones pecaminosas, sin esas batallas, sin esos sufrimientos, sin esas adversidades, disfrutando de la presencia de Dios, del resplandor de su gloria, lo más hermoso y glorioso que puedas imaginarte. Es lo más hermoso que pueda haber. Pero mientras vivimos en este mundo oscuro, mientras el Señor nos dé vida, debemos pensar como Pablo, debemos ver las cosas de esta manera. Cristo debe ser nuestra vida. Cristo debe ser nuestro todo. Y esto tristemente, hermanos, no lo aceptan muchos de nuestros hermanos cristianos. Muchos a esto lo llaman mentira, lo llaman legalismo, lo llaman exageración. De hecho, le llaman fanatismo. Tristemente, los mismos evangélicos. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia es clara, pero tristemente desprecian el mandato de Dios porque Dios nos manda a esforzarnos, ya siendo salvos en consecuencia de la santificación, y esa santificación nos hace partícipes de ella. Dios la sustenta, pero participamos, nos da la gracia, pero requiere esfuerzo para andar por ese camino estrecho, sinuoso. Es un mandato, es imperativo. Entonces nuestra vida en esta tierra está de caos, lo saben todos. Debe ser Cristo. Debe ser trabajar para la gloria de Cristo, que vean en nosotros la gloria de Cristo, o sea, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, que vean en toda nuestra vida la gloria de Cristo. Pero algo que quiere enseñarnos acá Pablo es que no es individual, somos llamados a lo que es la salvación, pero eso es personal, es verdad, pero no para seguir individualmente. Ya que somos salvos, el Señor nos manda a una unidad,
a estar unánimes todos los cristianos, ¿no? Este sí, este no, como siempre seleccionamos, ¿no? Si todos los cristianos trabajando en esa unión, en esa comunión. ¿Y por qué vamos a trabajar? Por la causa del Evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar en este texto. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este es nuestro texto de hoy. Terminamos con estos 4 versículos del capítulo 1. Y al final de este capítulo, pues vemos que Pablo entendió que iba a ser usado. Iba a dejarlo más tiempo en este mundo, iba a ser usado para el progreso del Evangelio en Roma. Y Pablo, pues, al saber que iba a ser usado, pues tenía que enseñar diligentemente y con denuedo a esos filipenses, que es por la necesidad del progreso del Evangelio que Dios dejó a Pablo por un tiempo para seguir sirviendo a los demás. Eso se lo tenía que enseñar a ellos, pero también decía que era para ellos, o sea, se los enseña, pero les dice también esto es para ustedes. O sea, que hay una necesidad de propagar el Evangelio a todas las naciones y esto no acaba hasta que el Señor venga. Y esa necesidad está vigente. Y esa necesidad es la propagación del Evangelio. Extendemos el reino de Dios propagando el Evangelio. Entonces había esa necesidad, hay esa necesidad. Por eso Dios dejó un tiempo más a Pablo para seguir sirviendo a los demás, pero también para que ellos sirvieran a través de lo que Pablo iba a enseñar. Pablo los iba a preparar para que siguieran la causa del Evangelio cuando Pablo partiera. Y así es esto, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos, alguien nos prepara, el Señor usa a otras personas, preparamos a otros, partimos, esos otros siguen y así hasta que Cristo venga. Entonces ese es el enfoque de este tema, trabajar unánimes y arduamente en la propagación del Evangelio. Entonces Pablo, vemos que aquí empieza diciendo, solamente que os comportéis, así inicia esta cita, solamente que os comportéis. Y la antigua palabra griega comportéis, o sea, comportarse, significa literalmente el vivir como un ciudadano. Ahora, ¿de dónde son ciudadanos los que ahora ya son cristianos? En este caso los filipenses, pero también ahora nosotros. Pues somos ciudadanos del cielo. Ellos eran ciudadanos del cielo. Cada cristiano, verdadero cristiano, es un ciudadano del cielo. Entonces Pablo está diciendo, pues compórtate como tal, como ese ciudadano del cielo, llevando el evangelio a todos lados, como el mismo Pablo les había enseñado, pero no solo de palabra, sino que Pablo también les enseñó con su vida, con su manera de andar, con su testimonio. Entonces, no solo de palabras se lleva el evangelio, hermanos, es importante saberlo, sino dando un testimonio de que este mismo evangelio que estamos compartiendo, ese evangelio de Cristo, es la verdad de Dios que transforma vidas, porque es poder de Dios para salvación. Ese evangelio tiene que ser enseñado, pero tiene que verse en nosotros que ese evangelio de Cristo nos salvó, que ese evangelio de Cristo nos cambió nuestro corazón, que ese evangelio de Cristo nos hizo una nueva persona, un ciudadano del cielo. Entonces Pablo está diciendo que sea evidente que somos del cielo. Le dice a los filipenses que se vea que son del cielo, que son ciudadanos del cielo, que son hijos de Dios y que con su vida adornen el evangelio de Cristo. Con su vida, o sea, con sus pensamientos, con sus conductas, con sus acciones, con todo lo que hagan, piensen y digan, con eso adornarán el evangelio de Cristo. Y esto es posible. Es posible porque todo cristiano tiene al Espíritu Santo morando en él. Entonces es verdad que no podemos nosotros los cristianos vivir el evangelio. Es verdad que tampoco podemos cumplir el evangelio. Eso no se puede. Cristo es el único que lo ha hecho a la perfección. Cristo es el que trajo complacencia a Dios Padre
al cumplir el Evangelio. Y es por Cristo y su obra que ahora podemos adornar el Evangelio. Eso es lo que nosotros hacemos. No vivimos el Evangelio, adornamos el Evangelio. Vivimos la palabra de Dios. Por ejemplo, hay deberes espirituales, hay deberes cristianos, hay mandamientos de Dios, los morales. Entonces vivimos, obviamente, imitando ciertas cosas, pero el Evangelio no, lo podemos adornar. Entonces es por Cristo y su obra que ahora podemos adornar con nuestra vida. Ese va a ser nuestro enfoque ahora que ya somos cristianos. Es por Cristo que nos transformó cuando nos perdonó, nos justificó, el Espíritu Santo nos regeneró. Es por eso que ahora tenemos fuentes inagotables de gracia que vienen de Dios, vienen del cielo, para poder vivir dignamente en ese llamamiento al que fuimos rescatados. Entonces, porque el Señor salva y santifica, Él nos ha salvado, Él nos santifica y es por Él que tenemos la gracia para poder andar en santidad y con esa santidad adornar ese evangelio de Cristo. Y Pablo quería que los filipenses obviamente lo hicieran. De hecho, Pablo quería ir a ver a los filipenses. Había una rendición de cuentas que tenía que darles los filipenses a Pablo, pero no era tanto eso, es parte, ¿no? Pablo quería verlos y Pablo quería hablarles personalmente. Entonces, a pesar de todo esto, dijo Pablo, bueno, si puedo o no puedo ir, pues me gustaría escuchar a los que me informaran que ustedes están adornando el Evangelio, que ustedes están honrando al Señor Jesucristo con sus vidas, esas vidas en santidad, esas vidas que tanto los pensamientos, las conductas, con la vida entera obviamente adornan el Evangelio de Cristo. Y así debe andar un cristiano, es como es debido andar del cristiano. Entonces tenemos un llamamiento y tiene que ser vivido, debemos que vivir dignamente ese llamamiento, pero Pablo está enfocado ahorita en que no solo se hace individualmente. Sabemos que la salvación es personal, pero no nos salvan para seguir viviendo individualmente. El Señor nos llamó para hacer unidad, esa iglesia, ese cuerpo de Cristo, y que seamos todos humildes, que estemos firmes en el Señor como iglesia. Pues Pablo quería que la iglesia de los filipenses estuviera unida como un cuerpo y que no se dividiera, porque estaba sucediendo en muchas iglesias y hoy día pasa lo mismo, se dividen las iglesias y Pablo pues obviamente no quería que esto pasara, estaba preocupado por esto. Por eso Pablo le dice a los filipenses, pero también no solo se lo decía a los filipenses, también se lo decía a los efesios, a los colosenses, a los de Tesalónica, y tenemos Efesios 4:1, donde Pablo le dice, yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Entonces, Pablo estaba preocupado y dice, bueno, son ciudadanos del cielo, anden como tales. Muestren ese adorno del Evangelio, que ustedes adornen el Evangelio con sus vidas. Esa era la preocupación de Pablo. ¿Por qué? Porque la manera en que estaban andando estaba siendo un poco desviada. Entonces tenía que Pablo meterlos al carril, decirles por la manera en que andan deben de glorificar a Dios, deben adornar el Evangelio, porque ustedes son ciudadanos del cielo, son hijos de Dios. Debido a que la manera de andar del cristiano va de alguna manera a dar una reputación a la fe. Buena o mala, vas a dar una reputación. Así que Pablo quería que obviamente nuestra manera o la manera de ellos de vivir pues resultara atractivas para el mundo, no atractivas donde el mundo se sienta cómodo, sino que vean que el Evangelio sí transforma vidas, que realmente lo que estamos hablando hizo algo en nosotros, nos hizo ciudadanos del cielo. Que ese consejo de Dios que estamos enseñando aparte del Evangelio no solo es una información, sino que el Evangelio nos salvó, nos transformó, y todo el resto del consejo de Dios nos está dando una conformidad a Cristo, nos está moldeando para mostrar la gloria de Cristo, para mostrar el carácter santo de Cristo, que esto verdaderamente sí cambia vidas, que es poder de Dios para salvación y que de esa manera glorificamos a Dios porque andamos dignamente al llamamiento. Entonces cada caída que un cristiano
pueda tener, o cada división que una congregación pueda tener, es debido a la falta de la firmeza, de la obediencia a Dios, de la firmeza, del realmente estar unidos. Digo obediencia porque no abrazamos esto para verdaderamente ser unidos. Estamos desunidos tristemente como cristianos. Entonces, debido a la falta de firmeza, que estas cosas pasan, ¿no? Que el cristiano cae, que la iglesia se divide, y esa firmeza, puedes no estar firme, o puede pasar esto debido a que tu fe no es firme, debido a que la voluntad de Dios no es firme en ti, debido a que la doctrina apostólica no está firme en ti, o sea, como que está tambaleante. Así que la falta de firmeza va a causar todos estos estragos, tanto en tu relación personal con Dios, como en tu relación personal con los hermanos. O sea que vas a perjudicar a la iglesia. Vas a dar un mal testimonio, vas a dar una mala reputación. Entonces, como iglesia, nosotros debemos aprender que como cristianos debemos estar pues perseverantes en la fe, firmes, unidos para pues combatir por esa fe del evangelio. Santiago 1, 6 al 8 nos habla que no debemos ser de doble ánimo, que no debemos ser fluctuantes o inestables en la fe del evangelio. Entonces, esta inestabilidad es una manera indigna de vivir la verdad de Dios. O sea, nosotros como cristianos no debemos vivir indignamente. Por eso Pablo le dice a los filipenses que deben estar firmes, que deben ser valientes, porque tienen un espíritu de poder, de valentía. Entonces, no es de cobardía. Entonces, Pablo quería que los cristianos tuvieran ese mismo sentir que tenía él, esa misma valentía que él tenía. Pero no solo a los filipenses, también se lo dijo a los corintios, también se lo dijo a los gálatas, también se lo dijo a los de Efeso, a los colosenses, a los de Tesalónica, y Pedro también termina hablando de esto. Por ejemplo, los corintios decía, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, decía Pablo. También en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, Gálatas 5:1. La anterior fue 1 Corintios 16:13. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y a los Colosenses capítulo 4, versículo 12, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. A los de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y Pedro termina enseñando en 1 Pedro capítulo 5 versículo 9, al cual resistí firmes en la fe. Así que esto es muy serio. Vemos que está muy repetido. Es muy serio e importante para el evangelio de Cristo. Es un llamado serio. Cuando algo es muy repetido, se repite muchas veces, es serio. Es serio, es importantísimo. Y estamos viendo que Pedro y Pablo estaban hablando de esto. Y también Juan. Así que los cristianos pues sabemos que la fe es la confianza en el Señor, solamente en el Señor. Pero si no estamos firmes en esa fe en Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a estar inestables. También sabemos que debemos estar firmes en la voluntad del Señor para no caer, porque suele suceder que pensamos que estamos en la voluntad de Dios cuando no lo estamos, y esto es por falta de la firmeza en la voluntad de Dios y perdemos el equilibrio. También debemos saber que la doctrina debemos estar firmes en esa doctrina apostólica, porque si no estamos firmes en una doctrina apostólica, cualquier cosita que venga nos va a hacer resbalar y no tendremos de dónde agarrarnos. Entonces, esta es la manera práctica a estar firmes a un llamado digno que es de vital importancia. Estamos viendo tantas veces que se repite que es de vital importancia. Es un llamado personal y serio, pero repito, no se vive individualmente, es en unidad. Es en unidad porque esa unión hace a la iglesia. Pablo no solo quiere que estemos firmes en la verdad por un mismo espíritu. Allá dice que también nos llama a luchar por la fe. Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Estamos viendo el versículo 27 al final dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces hay un esfuerzo que los cristianos debemos hacer
para que no seamos intimidados. Hay que ir combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, tenemos que esforzarnos los cristianos para no ser intimidados por los oponentes. Pero acá está diciendo unánimes, o sea que debemos luchar unidos. Como vimos en Efesios, en toda la carta nos muestra mucha la unidad. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos ha mostrado que es importante la unidad, que Él murió por una iglesia, por una unidad. Y Él dice en Juan 17:22, orando al Padre que sean uno como tú y yo somos uno, decía el Señor Jesucristo para nosotros. Entonces, debemos recordar que nosotros tenemos que ser unánimes, pero que nuestros enemigos no son los mismos hermanos con los que vamos a ser unánimes, porque a veces catalogamos a los demás hermanos como nuestros enemigos. Esos hermanos de nuestra congregación o de otras congregaciones no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos, dijimos en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no es sangre ni carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Ellos son nuestros enemigos. Manipulan a los que no conocen a Cristo, eso es cierto. Pablo dice que estos enemigos son superiores a nosotros. Lo hemos dicho anteriormente en la carta a los Efesios. Pero en Cristo, escondidos en Cristo, unidos en ese mismo espíritu, se les puede resistir. Se les puede resistir y podemos estar firmes contra las acechanzas. Entonces, tenemos que entender que como cristianos unánimes, ellos no son nuestros enemigos. Tenemos que ser humildes entre hermanos, tenemos que ser mansos, no pensar egoístamente, sino en los demás, considerar a los demás como más importante que ustedes. Espero que eso lo consideren, porque si no lo consideras, vas a hacer muchas cosas que lo van a notar. Entonces tienes que empezar a pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para que puedas ver ahora a los demás como más importantes y no seas egocéntrico, no seas egoísta, no pienses solamente en ti. Entonces, para eso tenemos que ser humildes, unánimes, mansos para poder estar unidos, porque si vas a ver ese egocentrismo no vamos a poder estar unidos. Entonces, al poder estar unidos y firmes en humildad, en mansedumbre, podemos permanecer en esa unidad, perseverar en ella, cultivar la unidad, porque es vital y es necesario que permanezcamos unidos. Y cuando esto permanece, cuando esto sucede, Pablo dice que resulta algo increíble, dice que no estaremos intimidados. ¿Entienden? No nos va a intimidar el mal. Usando a las personas que no son de Cristo, no nos van a intimidar. Nos vamos a mantener firmes contra la intimidación que viene del mundo, que viene de las personas, que viene de la carne, que viene del maligno. Pero esos enemigos espirituales y carnales, ellos no nos van a intimidar, y es seguro que cuando nos mantengamos firmes, ellos van a sentir y van a recordar que su destrucción está cerca. Porque ellos saben, los espirituales saben que pronto van a ser destruidos. Entonces, si nuestros enemigos espirituales pues fallan en esa intimidación hacia nosotros, pues obviamente han fallado completamente debido a que ellos no tienen otra arma. Su arma de ellos es el temor, la intimidación. Ahora, cuando fallamos por ser intimidados, que sí nos logran intimidar, le estamos dando esperanza, le estamos dando confianza a esos enemigos espirituales. Y pues aún esa esperanza y confianza es falsa, porque aunque ellos ganaran en esta área, ¿no?, que ellos nos intimidaran, pues es falsa, porque su destrucción ya ha sido asegurada por Cristo. Lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Allá dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos ya tienen su fin, solo que el Señor lo está aguantando, pero ellos ya van a ser totalmente destruidos. Es un hecho. Entonces, esta perdición de estos espirituales, aquí en el mensaje que nos está dando Pablo, no solo es para ellos, también es para las personas que no conocen a Cristo. Ellos también van a ser
perdición, van a recibir perdición. ¿Por qué? Porque ellos están siendo usados y se dejan usar y no quieren creer en el Evangelio. Entonces ellos se encargan de, pues prácticamente oponerse a lo que es de Dios y se oponen a nosotros, o sea, causando una persecución, yendo en contra del Evangelio. Entonces para ellos también es perdición, la muerte eterna si no se arrepienten, si no cambian de bando. Por eso estas personas pueden hacer que nosotros los cristianos, pues de alguna manera fallemos, como dijimos, que nos intimidemos, como estaba pasando en la iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, donde dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Eso estaba pasando acá en Corinto, estaba viendo una división. Entonces Pablo está rogándole a los hermanos, fíjense: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está rogando por el Señor, por el amor del Señor, que no estén causando división, que no estén desunidos, que tengan la misma unión, el mismo sentir, el mismo parecer. Porque el cristiano debe estar firme en la misma doctrina, en la misma fe. No escuchar otras voces, deben estar en la misma sintonía, la misma voluntad de Dios, porque a veces escuchan otras voces que, aunque llamen cierta enseñanza al nombre de Jesús, pero están torciendo las escrituras. Entonces, para que en verdad, decía Pablo, que no estén desunidos, para que estén unánimes y en verdad adornen el Evangelio con sus vidas, porque estando firmes, estando combatiendo unánimes, sin ser intimidados, valientes, adornan el Evangelio. Entonces, cuando Pablo dijo: mas para vosotros salvación, se refiere a que es tanta la firmeza que hay en el cristiano y en la unidad como iglesia, que la oposición no va a intimidar a los cristianos. Los cristianos no están nada intimidados ante los que se oponen, y pues obviamente están en perseverancia, están en firmeza. Y esto también aquí está diciendo que evidencia que hay una salvación en ti. O sea, que eso da certeza de que eres salvo. Cuando tú estás, pues, no intimidado, estás firme, estás perseverante, estás en la unidad, pues eso muestra que eres salvo. Evidencia tu salvación. Da certeza de que si mueres hoy mismo, estarás inmediatamente en la presencia de Dios. Y eso es ganancia, como dice Pablo. Es la gloria, es lo que anhelamos los cristianos. Entonces, cuando estamos en el Señor, pues obviamente firmes y todo, va a pasar esto, vamos a adornar el Evangelio, vamos a tener la certeza de la salvación. Entonces, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, a veces nos sorprende lo valiente que somos, no nos damos cuenta y somos valientes ante cualquier adversidad. No solo la oposición, cualquier otra cosa que venga a nuestra vida nos hace valientes. Pablo dice el por qué. Porque a vosotros os es concedido, dice. O sea, fue concedido a los filipenses y a nosotros los cristianos que creamos en Cristo. O sea, la fe en el Señor Jesucristo. Porque de Dios es la salvación, no viene de nosotros. No podemos ganarla, no tenemos mérito alguno. Dios da la salvación, Él la concede, es un don de gracia, porque es inmerecido. Entonces, nos enseña que Él nos da esa salvación, que Él nos da esa fortaleza para poder pasar cualquier situación. O sea, en las congregaciones tenemos que nosotros tener esa unidad y reconocer que Dios nos da ese don de salvación, pero también nos da ese don para poder pasar por dificultades, pero en la congregación unidos para que podamos juntos padecer por Cristo, porque Él nos da eso para poder padecer por Él, nos da la valentía para que todo lo que venga nosotros podamos pasar en ello. No va a quitar ese obstáculo, vamos a pasar por ese obstáculo, nos va a dar fortaleza. Y Pablo, pues es el ejemplo, estaba en prisiones, estaba padeciendo, pero él estaba gozoso, con gracia, con valentía. Él seguía ministrando desde la prisión. Pero sabemos que muchos van a rechazar, como estaban rechazando allá en ese tiempo y hoy día también rechazan. Pero nosotros aquí no, nosotros estamos para salvación, o sea, somos salvos y estamos compartiendo y estamos firmes y estamos unánimes
Porque lamentablemente muchos reconocen la salvación, bueno, dicen, yo creo porque he recibido el don de Dios y todo, pero no quieren recibir el don de sufrir por Cristo. No, es que eso no puede ser, no, sí es posible y es lo que sucede. No podemos ir a la gloria sin antes padecer. No estamos padeciendo que vayamos a la cruz, pero va a haber oposición y van a haber situaciones en este mundo que nos van a hacer padecer, que vamos a tener persecución, vamos a enfermarnos, estamos en un mundo que pues lamentablemente está ocasionando muchas enfermedades, nosotros mismos lo hemos ocasionado, nuestros cuerpos no son tan fuertes como creemos, son frágiles, estamos sufriendo ahorita una pandemia, entonces tenemos que entender que vamos a padecer. Pero tenemos un Dios que está en absoluto control y que Él nos da la gracia necesaria para la oposición o para las situaciones que vengan a nosotros para pasarlas. Y sabemos que si partimos a la presencia de Dios. Por ejemplo, Pablo y Juan salen de la cárcel gozosos después de haber sido, pues los golpeaban, los encerraron por compartir el evangelio. En la puerta de la Hermosa, ahí estaba Juan y Pedro compartiendo, y pues los agarra el concilio y los empiezan a lastimar, los intimidan y los lastiman, los encarcelan, pero les dan libertad después, y en esa libertad ellos salen gozosos y los amenazaron de que no vayan a compartir. Sin embargo, ellos dijeron que es primero obedecer a Dios que al hombre. Y ellos salieron gozosos y no claudicaron, recibieron el don de la fe. Después de recibir el don de la fe, ¿qué hicieron? Llevaron el evangelio, o sea, anunciaron el mensaje con denuedo, o sea, con valor. Y los golpearon y aún así se gozaron y no claudicaron y siguieron. Dice, versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5, 40 al 42. De los filipenses no necesitan, aquí estamos viendo el estudio de los filipenses, ellos no necesitan tener temor ante adversidades, ante padecimientos, ante pruebas, como estaba pasando con Pablo, con Juan, con Pedro, esos tres apóstoles. Pedro, Juan habían sido golpeados, ellos siguieron, no tenían temor. Pablo estaba en prisiones, cuántas veces mostró sus credenciales, padeció muchas cosas y él seguía. De los filipenses necesitaban entender que no debían tener temor, que debían tener valentía, porque Dios no lo estaba abandonando en esa situación. Cuando se presenta una adversidad o una oposición, Dios no te abandona. No abandonó a Pablo, no abandonó a Pedro, no abandonó a Juan. Así que las dificultades que se puedan presentar no son un castigo, sino como una herramienta en manos de Dios y son necesarias para el crecimiento espiritual del hombre. Son necesarias. Por eso mucha gente tristemente esto lo toma como legalismo, porque ellos dicen que no, ya son hijos de Dios y no pueden padecer nada, y que no pueden estar pobres tampoco, que tienen que estar ricos, y son muchas cosas que tergiversan, tuercen. Eso no es una sana doctrina. Entonces aquí estamos viendo que estas cosas son necesarias porque son para el progreso del evangelio. Pedro, Pablo, Juan y todos los demás apóstoles padecieron, sufrieron. Vemos que Pablo, aún en cárcel, en prisión, él estaba enfocado en el progreso del evangelio. Así que nosotros estamos siguiendo las mismas pisadas. Ahora, esto es algo que el Señor lo sabe y el Señor permite, pero el Señor dice en su palabra que Él sabe hasta dónde podemos soportar. O sea, no todos tenemos la misma fortaleza. La mujer es más frágil, es un vaso frágil, nosotros somos más fuertes. Y hasta entre hombres, no todos tienen ese umbral de soportar. Entonces el Señor sabe hasta dónde cada quien puede soportar. Unos más que otros, unos menos que otros, pero es un hecho que nosotros vamos a pasar por fuego, porque hasta Pedro lo dice, pasaremos por fuego, pero por un tiempo leve, momentáneo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo, llevar su evangelio, trae persecución, trae padecimiento. Habrá persecución como la tenía Pablo, y aquí dice, usa una palabra para padezcáis, la palabra griega padezcáis es utilizada en el sentido de persecución. Entonces, esto es una persecución en la cual vas a tener sufrimiento físico. No solo está relacionado a la persecución por la palabra, sino que también
puede estar relacionado con algún otro sufrimiento. Así que cada vez que haya persecución por causa del Evangelio, o haya algún dolor o sufrimiento por otra causa, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Mirar hacia arriba y tomar cada golpe de dolor, cada hora de agonía como un regalo de Dios. No, dicen no, pero pues pasa. A veces nos enfermamos, a veces nos pasan desgracias y esto tenemos que decir, Señor, gracias. Tenemos que atrevernos a decir gracias por esto. Porque Dios es soberano, Dios es sabio, Dios ama a sus hijos. Él sabe por qué permite estas cosas. Él sabe por qué realmente viene a tu vida. Él sabe por qué no te libró o te libró de esto. Pero si no te libró, te da la fortaleza para pasar por ello. Y si te va a librar en su tiempo, no en el nuestro. Como siempre, que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces debemos como cristianos permanecer, o sea, poner nuestros ojos en Cristo firmemente, con valor, con denuedo. Denuedo es valor. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Él no tuvo su gloria sin antes pasar por la cruz. Así que en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, es lo que nosotros tenemos que hacer. Poner nuestros ojos en Cristo. Y vean que dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, a Cristo no le importó el oprobio, no consideraba la cruz como una alegría, no. O sea, sí fue gozo, pero no como una alegría. Pero él podía ver que más allá de eso traería gloria, traería peso, traería salvación a nosotros y gloria para él. Porque él al resucitar nos salvaba y él al ascender recibía otra vez su gloria. Esa gloria que dejó por nosotros para volver a tomarla. Entonces, esa misma mentalidad debe estar en nosotros. Vamos a padecer, pero luego nos espera la gloria, porque esto es breve tribulación momentánea. Debe hacernos permanecer, perseverar, soportar. Entonces, el Señor soportó a través de la vergüenza, porque él sabía que luego venía algo de gran peso. La salvación, hermano, no podemos salvarnos nosotros si no es por medio de Cristo. Y no podemos salvarnos si no nos arrepentimos en fe, si no rendimos nuestra vida al Señor de Jesucristo. Y su gloria, a través de esto venía su gloria. 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que los cristianos de hoy día debemos de enfocarnos en esto, hermanos. No creer que no vamos a pasar por ninguna tribulación. O sea, me refiero a que no va a haber situaciones adversas en tu vida. Van a haber oposiciones, van a haber situaciones. Y tristemente, en las iglesias hay división. En las iglesias hay división, pero no solo dentro de una congregación, también entre las demás congregaciones, con nuestros hermanos en otras iglesias. Tristemente es muy obvio que la inmadurez reina. Y tristemente el pastor no lo señala. Hay una inmadurez muy fuerte, hay niñerías. No se aferran o no se aprietan el cinturón como hombres de Dios para enseñar la verdad de Dios, porque esas niñerías están haciendo y ocasionando una falta al evangelio, están dando un mal testimonio, están desprestigiando el evangelio, porque es triste que te topes con un hermano y no te vea como hermano, sino te vea como un enemigo, te tengan rencor, te causen sentirte mal. El cristiano no debe hacer eso. No debe de hacerlo. O sea, esto es estar en contra de Dios. Le comentaba a una hermana en Cristo que es triste que los que dicen ser de Cristo, los que dicen ser cristianos, te tengan como ese enemigo de la fe. Entiendo que hay enemigos de la fe. Eso sí, hay que poner distancia con ellos porque profesan otras cosas. Y porque realmente dicen ser y se ve que son lobos rapaces.
Esos evidentemente sí, pon distancia. Pero con los que son tus hermanos, los que estás viendo que hay evidencia de que son cristianos, de que están padeciendo, que están caminando con el Señor, no debes hacer eso. No debes hacer sentir mal a tus hermanos. Los hermanos en Cristo debemos estar unidos, unánimes, luchando juntos, con denuedo, como dice Pablo acá, ayudándonos unos a otros. Y por ejemplo, es triste que en estos días de pandemia debemos estar más unidos los cristianos, más que antes. No debemos dejar de congregarnos. ¿Cuántas personas están dejando de congregarse en las iglesias? O sea, realmente es triste. Y tristemente mienten diciendo no puedo por la pandemia. Pero ellos sí pueden ir a otros lados. Ellos sí pueden hacer sus fiestas en sus casas. Ellos sí pueden ir al trabajo, a la escuela, al parque, a las plazas, a las reuniones, pero a la iglesia no pueden ir. Eso es feo. O sea, estamos viendo cuánta estima tienen al mundo y cuánta estima tienen a la iglesia. Es muy evidente, es muy triste. Entonces estas situaciones que estamos pasando hoy día, como esa pandemia y todas las cosas que están pasando en el mundo, nos deben unir. Unidos debemos estar congregándonos, clamando juntos, alimentándonos de la palabra juntos, siendo edificados juntos, llevando el evangelio juntos, con denuedo y perseverando. Pero es triste que no lo tomen así, hermanos. Hacer lo correcto va a traer dolor. Hacer lo correcto va a traer dolor. Mucha gente quiere vivir cómodo, sin dolores. Hacer lo correcto traerá dolores, pero perseverando, unánimes, con la ayuda de nuestros hermanos. Tú lo ayudas, yo te ayudo, estamos abrazándonos, estamos dando nuestro hombro, estamos orando juntos, estamos creciendo juntos en la gracia, estamos perseverando. Va a producirse más gracia, porque el Señor va a dar más gracia, va a derramar gracia necesaria para que pasemos cualquier persecución, cualquier dificultad y estemos en comunión con Él y con los demás. Pero si no te esfuerzas y si piensas nada más en tu egocentrismo o en tu comodidad, esos hermanos de la fe de Hebreos 11 es una lista. ¿Acaso ellos no padecieron persecución? ¿No padecieron tribulación? Ellos allá firmes en la fe con padecimientos por causa del evangelio. Entonces nosotros debemos vivir así, dignamente al llamado de Dios. Las personas que no conozcan a Cristo deberán conocerlo a través de nuestros testimonios, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras conductas y hasta de nuestra manera de vestir. Esto va para las hermanas, hasta para eso. Entonces deben de conocer por nosotros, por nuestra vida, que hay un evangelio, que es poder de Dios para salvación y que nosotros vivimos así porque ese evangelio obró en nosotros, porque ahora hemos sido hechos hijos, ciudadanos del cielo. Ahora, es triste, hermanos, que los hijos de las familias, por ejemplo, de los que son cristianos los padres, pero los hijos no son cristianos, es por culpa de los padres. Porque los hijos no ven en los padres la evidencia de que esa palabra esté obrando en ellos, que armonice. No lo ven. No hay señales de persecución en ellos. No hay señales de que estén realmente apasionados y entregados, venga lo que venga, por la palabra de Dios. No lo hay. Y tristemente es por causa de ellos que sus hijos no son convertidos. No son convertidos y no hay pretexto, porque todo cristiano puede porque tiene el mismo espíritu que estaba en Pablo, que estaba en Pedro, que estaba en Juan, que estaban en los apóstoles. Ese mismo espíritu lo tenemos todos los cristianos. Entonces no podemos ser intimidados. Tenemos que no importar lo que venga, sino ser valientes, porque nosotros podemos ser tropiezo por dejarnos intimidar. Y ser tropiezo para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestros familiares y para mucha gente de fuera. Así que todos los que estén a nuestro alrededor seremos tropiezos si nosotros vivimos en confort, si no queremos abrazar el don del sufrimiento, del padecimiento. Abrazamos el don de la salvación, pero no quiero sufrir. Eso nada más es el demonio. El demonio le dijo: Jesús, no vayas a la cruz.
todos estos reinos te voy a dar con su gloria. ¿Para qué vas a ir allá? Aquí te lo doy sin que padezcas, sin que te crucifiquen, sin que nada. Aquí te lo voy a dar, solo póstrate ante mí. Eso es lo que estás haciendo. Estás tomando lo que el diablo te está ofreciendo. Y Pablo termina este capítulo diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces los filipenses tuvieron el mismo tipo de conflicto que tuvo Pablo en Roma. Pablo tenía estos conflictos que eran relacionados con ese caminar correctamente con el Señor. Muchos no querían caminar como es correcto, como estamos hablando ahorita. Proclamar el evangelio cuando hay persecución, muchos no quieren, y en ese tiempo no querían. O sea, se abstenían porque tenían temor, no había valentía. Estaban bajo ataque y no querían predicar. Entonces este conflicto que habla acá, la palabra griega dice que es una lucha hasta agonizar. Y Pablo era lo que hacía. Pablo luchaba, batallaba con todo hasta morir. Hasta morir. Entonces los filipenses y nosotros debemos enfocarnos en esto, debemos esforzarnos, no para ganar la salvación. La salvación ya dijimos que es un don de Dios, pero a consecuencia de la salvación viene la santificación y en esa participamos y debemos esforzarnos como Pablo para llevar el evangelio, venga lo que venga, oposición tras oposición, enfermedad tras enfermedad. Nosotros debemos seguir hasta agonizar, como dice la palabra. Entonces debemos luchar con todo, así vengan persecuciones, así vengan enfermedades, o sea lo que venga que se oponga para extender el reino con el evangelio, tenemos que luchar, tenemos que estar unánimes. Entonces los filipenses tenían este conflicto como Pablo, ellos tenían que entenderlo, que Pablo recibía la gracia y que ellos debían de hacer lo mismo para recibir la gracia, para animarlos a seguir. Y también al mismo tiempo que recibían gracia, Pablo ¿qué recibía? Gozo. Estaba en prisión gozoso y sabía que glorificaba a Dios con su vida. Lo mismo tenía que entender los filipenses. Tenemos que esforzarnos, vamos a recibir la gracia, vamos a estar en gozo y vamos a glorificar a nuestro Dios. Pablo lo experimentó, Pablo se los estaba enseñando. Ahí había fruto en medio de los padecimientos. Pablo tuvo ese fruto. Así que no hay pretexto para los que ya son cristianos, para los que ya son de Cristo. Tenemos que vivir como lo que somos, hijos amados de Dios, ciudadanos del cielo, que se unen, se congregan, se unen para trabajar por el evangelio de Cristo. Y para los que no son cristianos, para los que están escuchando, que aún no son cristianos, esto que está sucediendo en el mundo, en todo el mundo, la pandemia y muchas cosas más, es una gracia derramada sobre ti. Y dirás, está loco este pastor. Es una gracia de Dios. Está siendo derramada sobre ti, aunque tú veas lo contrario, aunque se vea mal o difícil, porque esto te va a llevar a buscar de Dios. Te debe llevar a buscar de Dios. Dios está diciendo, mira, hey, aquí estoy, mira acá hacia arriba. Todo esto, mira, te va a hacer mirarme, dice el Señor. Arrepiéntete en fe. Arrepiéntete, fe, rinde tu vida al señorío de Jesucristo. El Señor te dice, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conociste jamás. El Señor está diciendo, con todo esto, búscame mientras pueda ser hallado, pero búscame de todo corazón, porque esa es la forma correcta de buscar a Dios, con un corazón quebrantado y humillado. Y dice la Biblia que Dios no desprecia jamás a alguien que viene en esta condición. Así que tú que no conoces a Cristo, búscalo mientras pueda ser hallado. La vida es frágil. Hoy estamos, la semana siguiente, quién sabe. Espero que Dios obre en tu vida como obró en la mía. Que Dios derrame su gracia sobre ti. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
canción.